Hay historias que el tiempo trata de enterrar, pero no puede. Porque hay recuerdos que no entienden de calendarios ni distancias. Los vi crecer juntos. Él con esa manera de caminar como si escondiera un secreto, y ella con esa alegría de vivir que se desbordaba de sus ojos. No eran novios, ni se besaban en las esquinas, pero se entendían como si hubieran inventado su propio lenguaje. A veces, una mirada bastaba. ¿Han visto personas así? Los veía corriendo por las mismas aceras, compartiendo el mismo helado, defendiéndose de otros niños como si fueran hermanos, aunque sus corazones dijeran lo contrario. Pero, ¿eran naturales? Tenían apenas 12 y 14 años, y ya estaba claro que su relación no era solo un juego de niños. Era algo que se desarrollaba lentamente, con la inocencia de quien aún no había sufrido una traición y sabían manejar las decepciones, porque éstas eran inocentes, sin maldad. Pero los separaron, sin aviso, sin tiempo para despedirse poco a poco o acostumbrarse a la idea. Primero fue ella. La familia se mudó sin explicación. Después, ¿él se mudó? Sí, muy pocas semanas después. Dicen que los adultos siempre toman decisiones para nuestro bien. Pero aprendí que, a veces, no hay razones, solo miedos disfrazados de excusas egoístas como «es mejor para todos». Los años pasaron, 2 décadas para ser más exacto, y el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pero yo nunca me olvidé de ellos, lo confieso. A veces me preguntabas qué había pasado con esa historia. ¿Acaso algún día se reencontraron? Si ella aún sonreía con los ojos, si él aún cargaba ese cuaderno donde anotaba todo lo que no conseguía decir, siempre pensé si sus caminos se cruzarían nuevamente. Poco sabía yo las vueltas que da la vida. Hoy, él es un empresario reservado, divorciado y distante. Ella, una mujer fuerte y comunicativa, recién contratada en la empresa sin saber quién era su jefe. No se reconocieron inmediatamente. Pero el destino no se detiene cuando el amor permanece incompleto. Y yo, cuando descubrí lo que pasó, no podía dejar que esta historia no fuera contada. ¿Y tú? También comparte esta hermosa historia. Hay historias que el tiempo trata de enterrar, pero no puede. Porque hay recuerdos que no entienden de calendarios ni distancias. Los vi crecer juntos. Él con esa manera de caminar como si escondiera un secreto, y ella con esa alegría de vivir que se desbordaba de sus ojos. No eran novios, ni se besaban en las esquinas, pero se entendían como si hubieran inventado su propio lenguaje. A veces, una mirada bastaba. ¿Han visto personas así? Los veía corriendo por las mismas aceras, compartiendo el mismo helado, defendiéndose de otros niños como si fueran hermanos, aunque sus corazones dijeran lo contrario. Pero, ¿eran naturales? Tenían apenas 12 y 14 años, y ya estaba claro que su relación no era solo un juego de niños. Era algo que se desarrollaba lentamente, con la inocencia de quien aún no había sufrido una traición y sabían manejar las decepciones, porque éstas eran inocentes, sin maldad. Pero los separaron, sin aviso, sin tiempo para despedirse poco a poco o acostumbrarse a la idea. Primero fue ella. La familia se mudó sin explicación. Después, ¿él se mudó? Sí, muy pocas semanas después. Dicen que los adultos siempre toman decisiones para nuestro bien. Pero aprendí que, a veces, no hay razón. Los conocí cuando ni siquiera sabían escribir bien su nombre. Éramos vecinos, compañeros de juego, exploradores de patios ajenos y creadores de secretos sin importancia. Sus nombres eran Tomás y Manuela.
Sus familias vivían una al lado de la otra. Compartían picnics, fiestas de cumpleaños, lluvias que empapaban la ropa en el tendedero y veranos interminables que parecían no tener fin. A Tomás le gustaba dibujar mapas de lugares que no existían. Manuela lo seguía devotamente. Él decía que un día irían a buscarlos juntos. Tenían esa complicidad natural que ni los adultos conseguían explicar. A veces discutían como si fueran hermanos, pero se reconciliaban en silencio, con una mirada a un dibujo compartido en el cuaderno secreto de Tomás. Lo que sentían no tenía nombre, porque aún no conocían el amor en términos adultos, pero estaba ahí. En la manera como se buscaban en la escuela, en cómo Manuela se ponía nerviosa si Tomás hablaba con otras niñas, en cómo él la defendía sin pensar. No era posesivo ni romántico. Era algo puro, transparente, como si sus almas se conocieran antes que sus cuerpos. Recuerdo un día en particular. Tenían unos 11 o 12 años. Estábamos todos jugando a las escondidas y Manuela desapareció más tiempo de lo normal. Cuando la encontramos, estaba llorando. Dijo que sus padres le habían avisado que se mudarían pronto. Tomás se quedó parado. No dijo nada. Solo la miró por un largo tiempo. Y entonces, sin pedir permiso, la abrazó. Nadie dijo mucho después de eso. Ellos simplemente se miraron con más frecuencia. Se sentaron más cerca. Compartieron más silencios. Era como si supieran que el tiempo estaba en su contra, y aún así quisieran que cada día valiera por 10. Cuando llegó el camión de mudanza, Manuela no lloró. Tomás lloró, silenciosamente, con los puños apretados en los bolsillos. Todo en esa calle se volvió extraño, una frialdad inexplicable para nuestra edad. Algunas semanas después, la familia de Tomás también se fue. Fue repentino. Dicen que su padre consiguió un mejor trabajo, pero todos sabíamos que algo había sido extraño. Tal vez los padres sabían o sospechaban algo que ni siquiera estaba claro entre ellos. Tal vez no querían que esa cercanía aumentara. Tal vez era miedo de más tarde no poder impedir lo que no querían para sus vidas. Nunca supe si se despidieron de verdad. Creo que no. Me gusta pensar que no quisieron, que prefirieron dejar la historia en el aire, como una nota inacabada. Yo era apenas un testigo silencioso, alguien que jugaba con ellos, que los escuchaba, que notaba cómo inconscientemente se buscaban. Y que desde ese día, nunca más supe de ninguno de ellos. Los años pasaron, muchos. Los encontré en las redes sociales. Hablé con Tomás, en esa ocasión estaba casado. No hablamos de ella. Tomás parecía serio, exitoso, pero educado como siempre. Con ella no hablé. Sonreía en las pocas fotos que vi, pero había algo en sus ojos que no había cambiado. Esa intensidad gentil. Ese brillo que yo reconocía incluso a través de una pantalla. Hasta que un día, por casualidad o algo mayor, sus caminos se cruzaron nuevamente. Manuela, buscando trabajo, se postuló para un puesto en otra ciudad, una empresa grande y prestigiosa. En la entrevista, no le dijeron quién era el dueño, y eso ni siquiera era necesario. Lo importante era comenzar. No se reconocieron inmediatamente. La verdad es que habían pasado 20 años. Muchas cicatrices y muchas máscaras. A Tomás ahora era el jefe. Ella, apenas una empleada más. Él distante, sumergido en sus obligaciones. Ella entusiasmada, pero cautelosa. Y sin embargo, algo comenzó a moverse. No en ellos todavía, sino en mí. Porque cuando vi una foto de Manuela con el uniforme de la empresa de Tomás, entendí que el tiempo ya venía preparando ese momento desde hacía mucho tiempo. Ni ellos lo sabían, pero yo sí. Manuela rápidamente se destacó. Tenía una manera de hablar que hacía que las personas la escucharan sin darse cuenta. No era alta ni invasiva. Al contrario, su voz era calmada, casi suave, pero sus ideas tenían peso. En las reuniones, era ella quien hacía las preguntas que nadie más se atrevía a hacer, la que proponía sin imponer. Y eso, en un lugar lleno de reglas no escritas, era agradablemente impresionante. Tomás, desde su oficina con paredes de vidrio, observaba todo. Era un jefe correcto, educado pero distante. No felicitaba a las personas en público, no tomaba café junto a ellas ni reía en los pasillos, pero observaba. Siempre estaba atento, y aunque al principio no lo admitiera, ni para sí mismo, Manuela comenzó a perturbarlo. No sabía por qué. Su manera de caminar sonaba familiar, ese gesto que hacía cuando alzaba la ceja cuando algo no tenía sentido. Él pensó que ya había escuchado esa risa en algún lugar, pero no conseguía conectar los puntos. Y, como el hombre lógico que era,
Dejó pasar los detalles. Manuela, por otro lado, sintió algo desde el primer día. No fue amor a primera vista. De hecho, al principio, no le gustó a Tomás. Lo encontró arrogante, frío, incluso hostil. Pero había algo en su mirada que la perturbaba, como si detrás de esa fachada hubiera un niño escondiéndose, uno que ella conocía. Deben estar preguntándose por los nombres. A Tomás no le gustaba ese nombre cuando era niño, nombre de su abuelo paterno, Tomás André Fernández. En casa todos lo llamaban André y así se presentó a Manuela. Un día, por casualidad, se encontraron en el elevador. Ella había trabajado hasta tarde, él también. Fue incómodo al principio. Silencio, miradas fijas al suelo, respiración contenida, hasta que él rompió el hielo. ¿Siempre eres la última en salir? Solo cuando creo que vale la pena, respondió ella con una breve sonrisa. Él la miró medio incómodo. Algo se movió, aunque ninguno de los dos supiera qué era. Esa noche Manuela volvió a casa con el corazón agitado. Tomó una caja de fotos antiguas que guardaba desde hacía años. Buscaba algo, pero no sabía exactamente qué. En realidad siempre hacía eso cuando se sentía insegura, perdida. Hasta que lo vio. Un niño, vistiendo una camiseta azul y sosteniendo un cuaderno, sonriendo con ella en un parque. Atrás de la foto, escrito con caligrafía infantil, André y Manuela, verano del 97. El golpe fue fuerte, pero no doloroso. Fue revelador. Lo miró fijamente por un largo tiempo. Ahora todo tenía sentido. Los gestos, el silencio, esa incomodidad inexplicable. André era él, su André. El niño que la abrazó cuando descubrió que se estaba mudando. Aquel que le dio su primer dibujo. Aquel que la miró con una mezcla de tristeza y ternura imposible de olvidar. Pero él no la había reconocido. Debería contarle. Debería quedarse callada. Debería esperar. Quería saber si él aún se acordaba de algo, aunque sea en el fondo. Y si él también la reconoció y prefirió no hablar de eso, si quiso mantener la distancia ya que están en posiciones tan evidentemente opuestas hoy en día. Decidió, por primera vez en la vida, no apresurarse. Comenzaron a conversar más. Encuentros en la cafetería, comentarios sobre los libros que leía en los horarios de descanso, sobre las prisas del trabajo. Nada fuera de lugar, nada que llamara la atención. Pero el ambiente entre ellos comenzaba a cambiar. Sus colegas de trabajo lo notaban, aunque no dijeran nada. Ella sonreía más, él estaba menos tenso, como si algo invisible los envolviera sin que pudieran evitarlo. Hasta que un día, en una reunión, ella hizo un comentario sobre mapas de lugares imaginarios. Fue espontáneo. Nadie entendió nada, pero Tomás sí, y se congeló. La miró fijamente, fijamente. No dijo nada, solo bajó la mirada y sonrió. Ese comentario sobre mapas no fue coincidencia. Manuela lo dijo con una mezcla de desafío y nostalgia, como quien lanza una botella al mar sin saber si alguien la recogerá. Y Tomás, sin decir una palabra, la recogió. En esa sonrisa arrepentida, en ese silencio compartido solo por quienes ya se conocen, ella entendió que él finalmente había conectado los puntos. No hablaron de eso inmediatamente, ni al día siguiente ni la semana siguiente. Pero a partir de ese momento, algo se rompió y se reconstruyó entre ellos. Lo profesional comenzó a dar lugar a lo humano. Tomás empezó a pasar más tiempo fuera de la oficina, parándose a conversar, hasta a reír bajito con ella. Nadie entendía qué estaba pasando, pero yo sí entiendo. A veces, el pasado no necesita explicaciones. Basta un gesto, una palabra, una grieta por donde puede infiltrarse. Y en este caso, se insinuó con fuerza. Manuela comenzó a recordar cosas que creía haber olvidado. La manera como él dibujaba castillos sin ventanas, el olor a tierra mojada después de los juegos, la promesa velada en la mirada de que un día se reencontrarían. Tomás, por su parte, luchaba consigo mismo. La reconocía, sí, pero tenía miedo de decirlo. Temía que fuera solo un espejismo, que ella no se acordara de él, o peor, que se acordara de él pero no quisiera volver allá, al pasado, a esa vida perfecta de ellos que era tan buena de recordar. Entonces, se aferró a los pequeños momentos, como un niño que no quiere romper su juguete favorito. Todo cambió el día que la llamó a la oficina con alguna excusa.
Estaban solos. Era tarde. Él se sentó frente a ella, puso la carpeta sobre la mesa y preguntó: ¿Crees que se puede encontrar algo que se pensaba perdido para siempre? Ella lo miró en silencio. Sabía que ese no era el tipo de pregunta que un jefe le haría a un empleado. Sí, dijo ella finalmente, pero se necesita valor para mirarlo a los ojos. Tomás asintió, bajó la mirada y entonces abrió la gaveta del escritorio. Sacó un cuaderno viejo, desteñido, con páginas arrugadas. Lo puso sobre la mesa. Ella lo reconoció inmediatamente. Lo encontré recientemente en una caja de mi madre, explicó. No lo abro desde los 15 años. Manuela lo tomó en sus manos como si fuera un medallón. En la primera página había un dibujo. 2 niños, una flecha conectándolos, y una frase escrita con letra temblorosa. Ella es mi puerto seguro. Manuela no pudo contener el llanto. Silenciosamente, sin aspavientos, lloró como se llora cuando un pedazo de la infancia regresa, intacto, para tocar el alma. Nada más pasó ese día. No hubo besos, ni confesiones dramáticas. Se quedaron ahí en silencio, compartiendo el mismo aire, el mismo recuerdo, la misma ternura. Y cuando ella salió de la oficina, supo que todo había cambiado, que ya no podían fingir que eran solo jefe y empleada, que lo que existía entre ellos no se llamaba pasado, era presente, más que nunca presente. A partir de ahí, comenzaron a encontrarse fuera del trabajo, primero con excusas, libros, café, conversaciones sobre proyectos, después sin excusas. Caminaron por parques, visitaron lugares que les recordaban la infancia, conversaron sobre todo y sobre nada. Se redescubrieron con la calma de quien no tiene prisa, porque ya reconocen lo esencial el uno del otro. Pero no todo fue perfecto, porque aunque hubieran encontrado el camino de vuelta el uno al otro, las sombras aún permanecían, porque los cambios de sus familias, tantos años atrás, no habían sido tan inocentes como parecían, y pronto esa verdad comenzaría a salir a la luz. Una verdad que, aunque no pudiera destruir lo que tenían, pondría a prueba lo que estaban dispuestos a enfrentar por amor. Era una tarde común, cuando Manuela recibió un mensaje inesperado. Su madre, que vivía en otra ciudad, le pidió que la visitara con urgencia. No era común que hiciera eso. Desde que Manuela se había mudado por trabajo, mantenían una relación cordial, pero distante. El tono del mensaje era diferente. Había algo que necesitaba contarle, y no podía ser por teléfono. Tomás notó algo extraño en su rostro en cuanto entró a la oficina esa mañana. Estaba a punto de preguntarle si estaba bien, pero se contuvo. Fue ella quien habló primero. «Necesito viajar por algunos días. Es mi madre. Dijo que tiene algo que quiere contarme». Él asintió, con una seriedad poco común. «Espero que esté bien, y escucha con el corazón», le dijo, como si supiera que lo que estaba por venir no sería fácil. Al día siguiente, el reencuentro fue tenso. Su madre estaba visiblemente nerviosa, como si hubiera esperado ese momento durante años y al mismo tiempo deseara que nunca llegara. Después del café y tras algunos minutos de conversación trivial, soltó la bomba. «¿Te acuerdas de tus vecinos de la infancia? Los vecinos de nuestra casa, los padres de André». Manuela sintió un escalofrío. «Por supuesto que me acuerdo. Salimos de ese barrio no solo por el trabajo de tu padre. Era más complicado que eso». Le contó entre silencios confusos que ambas familias se oponían a la cercanía entre André y ella. Que los padres de André creían que la relación no era apropiada, debido a diferencias sociales, prejuicios y orgullo. Que aparentemente, por vivir en la misma calle, estudiar en la misma escuela, eran iguales. Pero André heredaría la empresa del abuelo, lo que ya garantizaba a sus padres la confianza de un futuro prometedor. Dijo que hubo una discusión acalorada entre los adultos,
que hablaron de separarlos antes de que se encariñaran demasiado. Manuela no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y tú? ¿Hiciste eso? Pensamos que era lo mejor para ti, dijo su madre, casi susurrando. Eras muy joven, no entenderías, y nosotros éramos demasiado orgullosos para admitir que estábamos mintiendo. Manuela sintió rabia, tristeza, una especie de vértigo emocional. Todo lo que había sentido desde niña, esa herida silenciosa que no sabía de dónde venía, ahora tenía explicación. Sus padres la habían arrancado de su primer amor para protegerla de algo que solo existía en la cabeza de ellos y de los padres de Tomás. Ellos ni maldad tenían, no sabían de los planes de los adultos. Se fue esa misma noche. No podía quedarse más. Ni se despidió como de costumbre. Al día siguiente, volvió a la ciudad. No fue directo a casa. Fue a verlo. La recibió sin preguntas. La vio entrar con una expresión perturbada y supo que algo se había roto. Ella le contó todo, sin filtrar, palabra por palabra. Él escuchó en silencio. Cuando ella terminó, se acercó y tomó su mano. Me dijeron que te ibas a mudar. Nunca entendí por qué nos fuimos poco después de eso. Todo lo que sabía era que dolía. Dolía no verte, no despedirme de ti. Pero no me sorprende saber que mi familia hizo eso. Mis padres siempre se preocuparon mucho más por el dinero y el poder. Me influyeron a casarme por conveniencia. No podía funcionar. Manuela se apoyó en su hombro. Por primera vez en muchos años, lloró incontrolablemente. Nos robaron la vida, le dijo. Tal vez, pero no nos robaron el sentimiento. Esa noche no se hablaron más. Permanecieron en silencio, compartiendo lo que las palabras no conseguían explicar. En los días siguientes, su relación se hizo más visible. Ya no escondían las conversaciones, los gestos o las miradas. En la oficina, los rumores comenzaron a esparcerse. Algunos se alegraron, otros murmuraron, pero a ellos ya no les importaba. Tomás fue claro. Pidió una reestructuración para evitar conflictos jerárquicos. Quería que Manuela tuviera libertad. Quería que nadie pensara que lo que tenían era favoritismo. Porque lo que tenían era mucho más. La familia, por supuesto, reaccionó. Hubo reclamos, comentarios, silencios fríos. Pero Manuela ya no era una niña. Y esta vez no los dejaría decidir por ella. Era fuerte, firme, pero serena. Les explicó que había pasado toda la vida creyendo que su amor de la infancia era solo un recuerdo, hasta entender que era su verdad. Y entonces, con todo en juego, con heridas abiertas, pero también con la calma de quien ya no se esconde, decidieron dar un paso adelante. No porque quisieran desafiar el pasado, sino porque finalmente habían comprendido todo. Lo que vivían no era una coincidencia. Era algo que el tiempo trató de borrar, pero no pudo. La decisión de estar juntos no fue heroica ni impulsiva, fue calmada, reflexiva, como alguien que finalmente se permite ser quien siempre supo que era. Manuela y Tomás iniciaron una relación sin etiquetas precipitadas. No necesitaban demostraciones públicas ni grandes declaraciones. Solo querían estar cerca, reconocerse en el presente y reparar, poco a poco, lo que el pasado había dejado inacabado. Algunos meses después, alquilaron un apartamento juntos. No era lujoso, pero tenía ventanas grandes y una cocina donde él aprendió a hacer té como a ella le gustaba. Cada rincón se llenaba de nuevas rutinas, risas compartidas. Esas pequeñas cosas que hacen especial el día a día. Había momentos en que el silencio pesaba. A veces, Manuela despertaba recordando ese abrazo de despedida cuando tenía 12 años. O él miraba fijamente el viejo cuaderno
imaginando qué habría pasado si nadie los hubiera separado. Pero en lugar de lamentarse, hablaban de eso. Le dieron nombre a aquello. Lo transformaron en un puente y no en una barrera. Visitaron juntos el antiguo barrio. Caminaron por las aceras donde jugaban cuando eran niños. Tocaron la puerta de la casa donde ella vivía, ahora habitada por extraños. Tomás tomó una foto de la fachada y la guardó en la billetera. Dijo que era su manera de cerrar el círculo. Manuela decidió visitar a los padres, no para reprenderlos, sino para agradecer el bien que le habían hecho y para explicar con calma que su vida ya no sería regida por el miedo de otros, que ya no necesitaba justificar su felicidad. Por su parte, Tomás comenzó a ver a la madre con más frecuencia. Al principio, ella tenía recelo de la vuelta de Manuela, pero con el tiempo, al verla llegar todos los domingos con un postre casero y una sonrisa sin rencor, comenzó a aceptarla, no por obligación, sino por el simple hecho de que la felicidad de su hijo ya no se podía ignorar. Un día, sin planearlo, conversaron sobre el futuro. Sentados en la terraza, Manuela preguntó si él creía que todo aquello duraría. Tomás no dudó. Creo que sí, porque lo que tuvimos no comenzó ahora, solo se detuvo. Y lo que sobrevive a una pausa de 20 años merece continuar. Ella sonrió y él la besó lentamente. Había tiempo para todo, para reír, para sanarse, para reconstruir, para reconectarse con partes de sí mismos que estaban congeladas en la memoria. Y aunque el mundo siguiera girando con su rutina indiferente, ellos crearon un rincón donde todo era posible, un lugar donde el pasado no los pesaba, sino que los empujaba hacia adelante. Y así, sin grandes fuegos artificiales, sin un final cinematográfico, pero con una verdad profunda que solo el tiempo puede revelar, su historia encontró su curso, no como venganza ni como reparación, sino como lo que siempre debió ser, un amor que no necesitaba permiso para existir. Ellos para mí son un ejemplo de amor verdadero, que no necesita turbulencias ni enfrentamientos. Él existe, simplemente, es real, tan fuerte que nada ni nadie es capaz de separar. Me gusta pensar así. Solo fueron alejados por ser jóvenes inocentes en su infancia. Ahora están más unidos que nunca. Hay historias que parecen estancadas, pero que solo ganan fuerza. La de Tomás y Manuela fue una de ellas. Separados por decisiones que no eran suyas, crecieron con la ausencia del otro como una sombra silenciosa. Pero el amor verdadero no desaparece. Se transforma, se esconde, espera, hasta encontrar su momento. No todos tienen la suerte de reencontrarse, pero ellos la tuvieron, porque no se rindieron al olvido, porque cuando la vida volvió a cruzar sus caminos, se atrevieron a mirar hacia atrás sin miedo, no para detenerse en el pasado, sino para comprender el valor de lo que estaban construyendo. Porque a veces el amor no es empezar de nuevo, es continuar lo que nunca debió haber terminado. Yo, que había sido testigo de su historia desde el principio, los vi el otro día. Los vi caminar tomados de la mano, sin miedo, sin esconderse. Pensé en cuánto habían cambiado. Y al mismo tiempo, en qué poco habían dejado de ser. Porque, en el fondo, ellos seguían siendo André y Manuela, los niños del verano del 97, que se habían prometido silenciosamente nunca olvidarse.